Hoy 29 de marzo leemos en el Santoral y Martirologio de la Iglesia un listado de santos y entre estos el nombre de un beato inglés del siglo XVI llamado Juan Hambley. Nació en 1560 en el seno de una familia protestante, no católica, una familia anglicana. Recordemos que en ese siglo había nacido en Inglaterra esta iglesia, la iglesia anglicana, en oposición a la iglesia de Roma, a la iglesia católica apostólica romana. Esta iglesia anglicana fundada por el rey Enrique VIII, con lo cual muchos ingleses eran parte de esta iglesia local, iglesia nacional, la iglesia de Inglaterra, llamada la iglesia anglicana. En esos años había persecución por parte de los anglicanos que perseguían a los católicos, a los cuales acusaban de no seguir al rey, no obedecer al rey, no cumplir con las leyes inglesas, las leyes del rey, también en lo referente a la religión. Por esa razón, muchos mártires católicos que fueron víctimas de esta persecución anglicana en aquellos años, en aquel siglo XVI y también siglo XVII. Bueno, entre estos mártires aparece el beato Juan Hambley. Se convirtió, y no solamente, sino que también quiso ser sacerdote, se formó para tal fin fuera de Inglaterra, y cuando regresó, ya como sacerdote, para trabajar en su país, para misionar, rápidamente fue capturado, denunciado, acusado, juzgado y condenado. ¿Cuál era el delito que le achacaron? ¿Cuál fue el delito que le achacaron? Bueno, fue el de desobediencia a las leyes de Inglaterra, alta traición a la reina. Ya en esos años gobernaba la reina, una de las hijas del rey Enrique VIII, que era Isabel I de Inglaterra. Alta traición a la reina. Esa fue la razón del juicio, la acusación, la condena a este joven sacerdote. Le dijeron que si él quería quedar libre, seguir viviendo, debía renunciar a la fe católica, renunciar a su condición de sacerdote. Y acá, para sorpresa de nosotros, ¿qué ocurrió? Este hombre renunció a la fe católica. En un momento de flaqueza, de debilidad, en un acto de gran flojera espiritual, cedió a esa presión, no quiso morir, tuvo miedo a la muerte. Y bueno, renunció frente a estos acusadores, renunció a la fe católica. Lo liberaron, quedó libre, pero luego se arrepintió, empezó de nuevo a misionar, a predicar la palabra de Dios, a celebrar los sacramentos. En aquella época los celebraban en las casas, porque claro, era un clima de persecución, era un contexto de persecución, con lo cual los católicos tenían que vivir un poco así escondidos, ¿no? De manera clandestina. Y los sacramentos venían celebrados en las casas por los sacerdotes, en las casas de las familias, ¿no? De los católicos. Lo capturaron por segunda vez. De nuevo, la acusación, el juicio, la condena, la misma razón: no cumplir con las leyes de Inglaterra en lo referente a la religión, traición a la reina en consecuencia. Y por segunda vez
al beato Juan Hamley lo venció la debilidad, lo venció la carne. La carne pudo más que el espíritu. Tuvo miedo de morir, tuvo miedo de no solamente de morir, sino también lo previo, que solían ser las torturas. Tuvo miedo a la tortura y a la muerte. Y por segunda vez apostató, abjuró de la fe, renegó de su condición de sacerdote y de católico. Bien, lo liberaron, porque si uno decía eso, ¿no? Que quería cumplir con las leyes inglesas y dejar de ser católico, te liberaban, lo liberaron y volvió a arrepentirse. Una vez más se arrepintió y para reparar todo ese pecado, todo ese mal, siguió predicando con mucha fuerza y celebrando los sacramentos de manera clandestina. Lo capturaron por tercera vez, una vez más, la misma razón de la acusación, de la condena. Y miren lo que pasó en esta ocasión. Por tercera vez, el beato Juan Hamley pecó, cayó en el pecado de apostasía. Por tercera vez abandonó, renegó públicamente de la fe católica. Por tercera vez lo venció la debilidad. Por tercera vez el miedo a morir pudo más que el amor a Cristo, que el amor al cielo, que el amor a la fe, a la vida eterna. Por tercera vez. Pero en esta oportunidad hubo algo distinto. Al día siguiente de haber renegado públicamente de su condición de católico y de su condición de sacerdote, al día siguiente se arrepintió de lo que había hecho el día anterior y se reconvirtió de vuelta a la fe. Al día siguiente dijo a quienes lo acusaban que él había obrado así por debilidad, porque era débil, se sentía muy débil, y por miedo a morir, pero que en realidad ahora estaba dispuesto a dar la vida por Cristo si era necesario. Al parecer, el contacto con un hombre, un beato, a quien conoció en la cárcel, un católico inglés, llamado Tomás Pilchard, el contacto con este hombre también, al parecer, le dio mucha fortaleza espiritual a este sacerdote Juan Hamley. La importancia de estar cerca de gente de fe, la importancia de tener cerca gente virtuosa que nos ayuda a estar firmes en la fe. Pues bien, entonces pidió perdón públicamente, pidió perdón por el pecado de escándalo a los demás católicos, dijo que él ahora, en cambio, se sentía más fuerte y estaba dispuesto a morir por Jesús, por su fe, por su amor a la Iglesia católica, por su amor al sacerdocio. Bien, entonces fue de esa manera ejecutado y hoy lo celebramos como mártir, beato y mártir. Es decir, la Iglesia constató, la Iglesia comprobó que este hombre fue asesinado por odio a Cristo, por odio a la fe. Fue martirizado este hombre, murió por dar testimonio de Jesús. ¿Qué nos enseña Dios por medio de este hombre? Bueno, nos enseña que podemos ir al cielo a pesar de nuestra debilidad.
Nos enseña este hombre, este beato, que lo importante no son tanto las caídas o las recaídas en los mismos pecados, sino levantarse una vez más, pedir perdón, arrepentirnos una vez más, confesarnos las veces que sea necesario. Nos enseña este hombre que también nosotros, que estamos envueltos en debilidades, también nosotros podemos ir al cielo. Fíjense, este hombre 3 veces cayó en el mismo pecado de la apostasía y 3 veces se arrepintió y se levantó y pidió perdón y Dios le dio la gracia e incluso la gracia del martirio. Nos enseña Dios por medio de este beato la fuerza del arrepentimiento, la importancia de volver a levantarse. Y si hemos caído y recaído muchas veces, incluso en el mismo pecado, no importa, lo que importa es volver a levantarse. Una vez más, pedir perdón, arrepentirse, ir a confesarse. Eso es lo que vale para Dios. Eso es lo importante en la vida espiritual, en la vida de fe. Podemos ser débiles e igual ir al cielo. Eso nos enseña hoy este beato, el cual se arrepintió, pidió perdón muchas veces y Dios le concedió la gracia del martirio. El cielo no es para los superhombres o para los superhéroes o para los que nunca han cometido un pecado. No. Por supuesto que si uno no peca, mucho mejor es no pecar, ¿eh? Pero también hay que saber que aún pecando nosotros podemos ser santos, ir al cielo, siempre y cuando nos levantemos, nos arrepintamos, pidamos perdón, nos confesemos, como hizo este hombre, ¿no? Que se arrepentía constantemente, volvía a predicar, volvía a celebrar los sacramentos, hasta que finalmente recibió esta gracia del martirio. Pudo dar testimonio de Jesús, pudo vencer esa debilidad que él tenía, el miedo a la muerte, la pudo vencer. Y la pudo vencer por la gracia de Dios, ¿eh? Dios le concedió esa gracia. Bueno, así como se la concedió a él, Dios también puede y quiere concedernos a nosotros muchas gracias, muchas bendiciones, en orden a nuestra conversión, a nuestra santificación. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Beato Juan Hambley ruega por nosotros.